Bueno, jóvenes, vamos a, el día de hoy, pues vamos a darle continuidad por donde nos habíamos quedado en lo que era la última clase. Recordemos que en la última clase, bueno, para hacer memoria, estamos ahorita con lo de la federación. Y pues que es un tema bastante largo y por eso pues lo hemos venido analizando pues minuciosamente. Entonces, en la última clase nos quedamos en las elecciones, es decir, el primer proceso electoral que se convoca en Centroamérica para, para poder elegir pues a lo que era el presidente de la federación. Recordemos que anteriormente ya habían sido nombradas lo que eran pues las dos juntas provisionales de gobierno, tanto lo que era el primero como el segundo triunvirato. En el caso del segundo triunvirato, en la última clase también les mencioné quiénes habían sido los integrantes y les mencioné también cuáles habían sido las medidas que habían aplicado o que se ven aplicado en el segundo triunvirato. Vamos a ver solamente para hacer un pequeño recordatorio. ¿Quién me puede mencionar los nombres de lo que fue el segundo triunvirato? José Cecilio del Valle, alguien creo que de Costa Rica, que no me acuerdo, y el otro no sé. Manuel Arce, José Celio del Valle y Tomás Ojara, tal cosita. Muy bien, muy bien. La participación de ambos, muy bien. Vamos a anotarlos. Octavo A, hoy es 12 del 10 del 20, Ciencias Sociales, y anotamos a Fernando Macías. Creo que fue Daniel, el otro joven que me participó después de Macías, ¿verdad? Carlos Arturo. Carlos Arturo. Carlos Ojara, muy bien, Carlos Ojara, disculpe. Carlos Ojara. Muy bien, jóvenes. Entonces, partiendo de lo que me han dicho, pues los que integraron ese segundo triunvirato, jóvenes, fueron estas tres personas que tenemos aquí. Solamente es un repasito. A Tomás Ojara, a José Cecilio del Valle y Manuel Arce. Luego ellos se caracterizaron porque emprendieron una serie de medidas y de reformas. Y prácticamente todas las reformas, la persona que estuvo detrás de esa reforma, Juan Carlos, vamos a anotarlo. Vamos a buscar la lista. Juan Carlos Flores. La persona que estuvo detrás de esas medidas pues fue José Cecilio del Valle. Él fue el hombre que prácticamente pues que, que enarboló y que prácticamente estructuró todas esas medidas que tenían el objetivo de beneficiar a los proyectos que que se estaban haciendo en beneficio de la federación. Sin embargo, vamos a ver si alguien recuerda cuál fue el problema o el obstáculo con el que se encontró José Cecilio del Valle. Vamos a ver. Cuando comenzó a plantear estas medidas. Y específicamente fue con una. Vamos a ver, tratemos de recordar. Jóvenes. No sé si fue cuando José Cecilio del Valle ganó, pero pasó a Manuel Arce a ser presidente. Todavía estamos un poquito atrás de las elecciones porque siempre me gusta hacer a veces un pequeño repasito y irme un poquito atrás para que pues a la hora que vayamos viendo lo siguiente pues no nos cueste mucho. Bueno, Usted dice la abolición a la esclavitud, profe. Bueno, recordemos que esa fue una de las medidas que estableció, pero hubo una en particular que generó el descontento de lo que era un grupo o de cierto grupo económico, que era pues el clan de los Aycinena. No sé, ¿ustedes vieron, les puse el video de los Aycinena? Sí, en el foro lo vimos, profe. En el foro lo vieron, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Valle, cuando comenzó a idear la medida de, por ejemplo, de promover el cultivo al tabaco, bueno, recordemos que no solamente fue esa, pero específicamente esa, la de fortalecer el cultivo del tabaco y la de también ordenar lo que era la producción en el hecho de que se tenían que pagar impuestos, se tenía
fijar políticas fiscales para de esa manera la federación recaudar dinero. Eso genera la molestia de lo que era una familia poderosa de Guatemala, que se le conocía como los Aycinena. Los Aycinenas, tal y como ustedes lo vieron en el foro, fue prácticamente la familia más poderosa de Centroamérica. El poder económico que tenía era enorme, debido a que ellos controlaban todo en cuanto a comercio, producción de añil, tenían, por ejemplo, bastante participación en lo que era la actividad minera. En el caso de Honduras, ellos vivían y tenían su sede en Guatemala, pero también tenían ellos sus negocios en los demás países de Centroamérica. Es decir, fue prácticamente un emporio económico, jóvenes. Ellos lograron hacer un emporio económico colosal. Y cuando Valle toca lo de la cuestión del tabaco, ellos se sienten incómodos porque eso implicaba que ellos iban a perder sus privilegios. Entonces, eso prácticamente fue el inicio de la ruptura que hubo y de la desconfianza que se dio entre los Aycinena hacia la figura de José Cecilio del Valle. Recordemos que Valle era militante del Partido Conservador, mientras que los Aycinenas también eran militantes del Partido Conservador, es decir, de que eran correligionarios. Pero eso no valió, y pudo más el hecho de que ellos vieran amenazados sus intereses y sus privilegios económicos. Valle estaba cumpliendo con una función, con una responsabilidad, y la responsabilidad que él estaba cumpliendo era la de garantizar pues el desarrollo y la concentración de lo que era pues más recursos para Centroamérica. Entonces Valle estaba en su acierto pues con su trabajo. Ahora, cuando Valle comienza a meter estas iniciativas a lo que era la asamblea, recordemos que estas iniciativas tenían que ser aprobadas por la asamblea. Entonces la asamblea le veta estas iniciativas a lo que era... Profe. Ajá, sí. Lo escucho. Dígame. No, como quien dice, la asamblea, como los diputados de aquel tiempo. Exactamente. Es un órgano de carácter legislativo. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué la asamblea le vetó eso a Valle? Recordemos que los Aycinena, al ver la situación que se estaba comenzando a iniciarse, entonces los Aycinenas comienzan a mover sus piezas, comienzan a comprar conciencias, comienzan a valerse de su poder económico para influir en lo que era la asamblea. Y ellos logran obtener un gran apoyo al punto de que ese apoyo se vio reflejado en que la asamblea le rechaza la propuesta a Valle. Entonces, esa fue una de las primeras medidas o una de las primeras embestidas que hicieron los Aycinenas en contra de Valle. Esta fue una situación muy compleja. Bueno, partiendo de eso, de lo que había pasado, pues, en lo que fue este segundo triunvirato, jóvenes, aparte de estos hechos que se dieron, también esto tuvo lugar el hecho de que el segundo triunvirato convoca a elecciones. Ya, por ejemplo, el segundo triunvirato ya había generado las condiciones idóneas para que ya se pudiese convocar elecciones para elegir ya el primer presidente de la federación. Entonces, se convoca las elecciones. En las elecciones, jóvenes, participaron dos candidatos. Los candidatos eran José Cecilio del Valle y eran Manuel José Arce. José Cecilio del Valle iba por parte del Partido Conservador, el mismo partido político al que pertenecían los Aycinena. Y si ustedes se fijan, también Valle fue un personaje donde no solamente tuvo pues un liderazgo limitado, el liderazgo de él fue tal que, por ejemplo, él fue uno de los fundadores de lo que era uno de los partidos políticos, una de las corrientes, los gaussianos. En el caso de Manuel José Arce iba por parte de la línea liberal. Entonces, Profe, pero ¿verdad que se cambió de partido después?
Sí, más adelantito les voy a adelantar eso. Entonces, estos dos candidatos se enfrentan y el objetivo que querían era, pues, pelear vía electoralmente, mediante voto popular, la presidencia de la federación. Cuando se da, pues, cuando se da ya lo que es los resultados electorales, obviamente y de forma abrumadora, José Cecilio del Valle sale ganando con más del 70% de los votos, mientras que Manuel José Arce solamente obtuvo menos del 30%. Obviamente la victoria de Valle era de José Cecilio del Valle. Entonces viene la asamblea y dice, no, la victoria va a ser de Manuel Arce. Ahora, ¿cómo fue que se crearon las condiciones para que la asamblea, o qué llevó a la asamblea a decidir que Manuel Arce era el presidente? Recordemos el papel de los Aycinenas. Los Aycinenas, como ellos estaban viendo de que en lo que eran las elecciones eran dos candidatos, ellos sabían de que si ganaba José Cecilio del Valle, ellos tenían el miedo de que Valle continuara con sus medidas y que estableciera o creara otras medidas en términos económicos, y que por consiguiente eso iba a ser prácticamente el fin de sus privilegios corruptos de poder. Entonces, por eso vieron a Valle como una amenaza. Entonces ellos intentaron contrarrestar esa amenaza y acercándose a Manuel Arce. Cuando ellos se acercan a Manuel Arce, se acercan con el objetivo de manifestarle de que pueden establecer una alianza con él. Entonces, Manuel Arce sabía de que si él, por ejemplo, tenía la bendición y el apoyo económico y todo el poder de la familia Aycinena, él podía lograr muchas cosas. Negativamente, obviamente, pues porque todas estas cosas son estos contubernios, estas alianzas, pues son en pro de lo que eran intereses negativos, pues, de intereses particulares, de grupos. Entonces, Manuel José Arce, pues logra integrarse prácticamente a lo que es el poder que representaba lo que era este grupo. Entonces vienen los Aycinenas y con la intención de poder establecer a Manuel Arce como presidente, los Aycinenas comienzan a mover sus piezas a nivel de la asamblea, comienzan a comprar voluntades, comienzan a incidir, a manipular. La corrupción comienza a florecer aquí, hasta el punto de que lograron conseguir el apoyo necesario para que de esa manera la asamblea determinase de que la presidencia le correspondía a Manuel José Arce. Esto a todas luces, jóvenes, se convirtió en el primer fraude electoral de la historia. Este fue el primer fraude porque, irónicamente, en las primeras elecciones de Centroamérica se da el primer fraude de Centroamérica. Una situación muy vergonzosa porque aquí es donde ya comenzamos a ver hasta dónde llegaron los intereses particulares de un grupo económico, en detrimento de lo que eran los objetivos colectivos que lograban buscar el beneficio de la mayoría. Entonces, José Cecilio del Valle, con toda la razón del mundo, él manifiesta su desacuerdo en esa situación. Sin embargo, Valle solamente se limitó a distanciarse de la política. Valle no era tonto y Valle entendía y sabía bien qué escenario estaba tocando. Y él sabía de que la alianza que había tenido Manuel Arce con los Aycinena había constituido un monstruo y que él prácticamente no podía enfrentarse a ese monstruo que representaban los Aycinena. Y que por más que él quisiera, él pues prácticamente no tenía el sartén por el mango. Entonces, pues él no le quedó de otra que distanciarse. Él se dedicó a sus asuntos particulares, se dedicó pues a lo que es pues administrar lo que era su patrimonio, el de su familia, sus haciendas, se dedicó a su vida personal y él se distanció. Hipócritamente le ofrecen a él la vicepresidencia, pero él la rechaza.
La rechaza porque él sabía de que eso era algo ilegal, porque a él le correspondía la presidencia, no la vicepresidencia. Pues bien, esa fue prácticamente, jóvenes, el ambiente que se establece. En ese mismo instante también, ya la Asamblea Nacional Constituyente ya había finalizado de redactar la Constitución. Recordemos que les había mencionado anteriormente que después de el 2 de julio de 1823 se instaló como asamblea, lo hice con el objetivo de comenzar a redactar la nueva Constitución de Centroamérica. Pues bien, para esta fecha, específicamente ya para lo que es el 10 de abril de 1825, la asamblea había terminado la Constitución. La Constitución, jóvenes, ya con esto, la Constitución le comienza a darle prácticamente el alma a Centroamérica, porque la Constitución es un documento legal, es la ley suprema. De la Constitución se derivan todas las leyes. Entonces ahí se establecían pues en el hecho de que la división de poderes, los 3 poderes del Estado, y algo bastante notorio fue, jóvenes, que la Constitución renombró a Centroamérica y estableció de que Centroamérica se iba a llamarse República Federal de Centroamérica. Con esto, jóvenes, ya Centroamérica deja de llamarse, vamos a ver si lo recuerdan, ¿cuál era el nombre que tenía antes? El primer nombre que tuvo Centroamérica como un solo país. Vamos a ver quién se acuerda. Jóvenes. República Federal de Centroamérica. No, antes. Las Provincias Unidas. Exactamente, Provincias Unidas de Centroamérica. Ese fue el nombre, ese fue el primer nombre que recibió Centroamérica como país. Si yo les preguntase en examen, ¿cuál fue el primer nombre que recibió Centroamérica cuando se constituyó como país? Pues el nombre era Provincias Unidas de Centroamérica. Ahora, si yo les preguntase, ¿cuál fue el nombre que recibió Centroamérica después de la oficialización de la Constitución Federal? República Federal de Centroamérica. República Federal de Centroamérica, exactamente, ese fue el nombre. Entonces, estas fueron las situaciones, jóvenes, que marcaron prácticamente el segundo triunvirato. En este segundo triunvirato, pues, las medidas que se habían introducido, la abolición de la esclavitud, el combate al analfabetismo y lo que era la reorganización económica con lo que era el cultivo del tabaco, medidas pues implementadas por Valle. Luego Valle se encuentra con una pared construida por los Aycinenas, y los Aycinenas le bloquean lo que eran esas 2 últimas medidas a Valle. Luego el triunvirato convoca elecciones para elegir al nuevo presidente. En esas elecciones participaron 2 candidatos, Arce y Valle. Manuel Arce logra aliarse con los Aycinenas, y los Aycinenas con Arce logran encontrar aliados y comienzan a buscar apoyo en la asamblea. La asamblea le da prácticamente un golpe técnico a Valle al no reconocerle su victoria, y prácticamente pues Manuel Arce se establece como presidente. Entonces, aquí tenemos, antes ya de continuar con el gobierno de Arce, perdón, aquí tengo la imagen de lo que fue pues la Constitución Federal, lo que es la carátula, y tengo la imagen también de los símbolos. Recordemos que como ya Centroamérica se estableció como República Federal de Centroamérica, como había cambiado el nombre, entonces se tuvieron que cambiar sus símbolos. Y el que más cambios tuvo, pues fue solamente, vamos a admitir, David Reyes. Profe, Dígame. una pregunta. Ajá. Si los Aycinenas hubieran estado más en la actualidad, hubieran hecho más fraude. Las cosas, jóvenes, ¿cuál es su nombre? Daniel, ¿verdad? ¿O Jara? ¿Cuál es su nombre? Daniel. Daniel. Bueno, algo que debemos de tener bien en cuenta, jóvenes, y es por el hecho de que uno no debe de ser ingenuo. A lo largo de la historia siempre han existido, jóvenes, élites de poder,
élites de poder que han manipulado y que han hecho a su antojo muchas situaciones en lo que es la historia. En Centroamérica no fue la excepción. En Centroamérica, pues, como vieron ustedes en el video, prácticamente esta familia se establece en Guatemala y debido al poder que habían acumulado, ellos se valieron de ese poder económico para poder influir en lo que es la política, para de esa manera conseguir beneficios. Entonces, en el caso de nuestro contexto actual, pues no difiere, o sea, viene siendo casi lo mismo, con la única diferencia que los actores ahora son otros, quizás ya no sean los Aycinena. Quizás nos quede espacio de tiempo para ver, pero es que esto no va con eso se ve, bueno, eso se ve hasta en noveno, en relación con lo que es la historia de Honduras, específicamente pues con lo que es pues el establecimiento de lo que son esos emporios económicos derivados de lo que son los judíos, los árabes y los palestinos en Honduras, y también lo que es la inmigración alemana. Pero bien, lo que yo les digo, jóvenes, de que lo que pasó en Centroamérica en ese tiempo no dista de lo que ha pasado pues en la actualidad. Quizás los actores y los escenarios han sido diferentes. Bueno, volviendo al tema, los cambios que se dieron aquí, jóvenes, como ya ahora Centroamérica se llamaba República Federal, pues fueron prácticamente mínimos. El escudo continuó teniendo casi las mismas características que el escudo de las provincias, con la única diferencia que en el emblema, en el eslogan acá, bueno, el término correcto es leyenda, perdón. En la leyenda del óvalo, vamos a ver, Eduardo Martel. Vamos a ver si lo había notado. Sí, está anotado. La leyenda en el óvalo ya ahora dice República Federal de Centroamérica y antes decía Provincias Unidas del Centro de América. Luego aquí se dio cambios, pero específicamente en el gorro frigio. Si ustedes observan acá, en el escudo de las provincias, el gorro frigio es sostenido como por una varita. Y acá le quitan esa varita y el gorro aparece como flotando. Recordemos que el gorro frigio es como símbolo de justicia e igualdad. Es como una metáfora, jóvenes. Vamos a verla aquí en el de las provincias. ¿Ven la diferencia en el de las provincias? En el de las provincias, si ustedes se fijan, el gorro frío como que es sostenido por una varita. Y en el caso del óvalo, en vez de un óvalo es prácticamente como circular. Mientras que acá, en el de Centroamérica, es como un óvalo, si ustedes se fijan. Más que todo, son diferencias minúsculas. No son, pues, por decirlo así, drásticas en lo que era la configuración de nuestro escudo. Pues bien, esos fueron los cambios. También el alrededor de el círculo de donde está ese gorro. Ah, sí, Cambió. unas líneas celestes, ¿verdad? Estas líneas, sí, son como dobles líneas, exactamente. Y en el caso de ya cambia el color también, porque si ustedes se fijan, el color acá de la leyenda es otro. Y mientras que aquí es de color blanco. O sea, son cambios mínimos, pero que igual pues son notorios. En la bandera no fue mucho, porque en la bandera solamente fue que colocaron el nuevo escudo ahí. Vamos a ver. Bien, hijo. Hay que estar en clase. Vamos a ver. Pregunto. ¿Por qué razón Centroamérica se pasó a llamarse República Federal de Centroamérica? Vamos a ver. Porque ya tenía presidente y la cambiaron así, le cambiaron el nombre. Pero vamos a ver, ¿pero qué generó ese cambio? La oficialización de la Constitución Federal. Exactamente. Escuchó, Martel, la oficialización de la Constitución, lo había mencionado. Cuando se oficializa la Constitución, en la Constitución ya se dice que Centroamérica va a cambiar su denominación y que por consiguiente ahora se va a llamar República Federal de Centroamérica. Y
ya no se va a llamar Provincias Unidas de Centroamérica. Aquí tengo la Constitución, jóvenes. La Constitución, esa es la Constitución de Centroamérica. Y esa es prácticamente la que le comienza a darle vida y alma a Centroamérica como país. Todo país necesita una constitución, jóvenes. Ningún país puede funcionar sin una constitución porque la constitución es la ley suprema y ahí se establece la forma de gobierno, se establecen los límites, se establece el sistema económico, todo lo relacionado con los aspectos vitales de una nación. Entonces, eso fue decisivo. Pues bien, ahora vamos a pasar a otro momento. Recordemos de que ya Manuel Arce, pues ya él se había consolidado y pues a pesar de la situación que pasó, él logra instalarse como presidente. Entonces, ahorita vamos a pasar a lo que es la era de gobierno de Manuel José Arce como presidente de la federación. Prácticamente, pues él es el primer presidente de la federación, pero un presidente que llegó a la federación vía fraude. La gestión de fraude, la gestión de Manuel Arce, jóvenes, se caracterizó porque fue un gobierno que generó mucha división en Centroamérica debido a las acciones que emprendió Manuel Arce. Recordemos que ya Manuel Arce como presidente tenía o comenzaba a establecer otros objetivos y esos objetivos eran acompañados y también eran bendecidos por los Aycinena. O sea, ellos formaron una alianza y de ahora en adelante todo lo que ellos hicieron, lo hicieron en beneficio de ellos como un grupo colectivo, en detrimento de todo. Él pues se instala ya prácticamente el 21 de abril de 1825. Él inicia ya su gestión como presidente ya. Y vean, jóvenes, cuál fue prácticamente una de las primeras acciones que él emprendió. Esa acción él la emprendió el 6 de septiembre de 1825, el mismo año. Si sacamos la cuenta, de abril a septiembre son casi 6 meses después de que él se había instalado como presidente. Es decir, 6 meses después de que él inició. Ajá. Y Manuel José Arce era salvadoreño, ¿verdad? Sí, salvadoreño. Y en las escuelas del Salvador les enseña de que él se robó las elecciones. No, en Salvador lo tiene como héroe. Así de insólito como parezca. Pues bien, y vamos a ver, jóvenes, cuando vayamos avanzando, cuando entre en escena, vean, jóvenes, cuando entre en escena Francisco Morazán, fue algo épico. Se los digo, el hecho que Morazán entrara en escena fue algo épico porque Morazán prácticamente vino a tratar de recuperar el orden que se había perdido. Algo que debemos de tener claro, desde el momento en que Arce llega al poder, de la forma en la que lo hizo, a partir de ese momento ya se comienzan a generarse inestabilidad en Centroamérica. Pero esa inestabilidad se aumentó más cuando Arce comienza a realizar otro tipo de acciones que fueron peores aún y que desencadenaron en un baño de sangre en Centroamérica. Pues bien, una vez que Arce ya estaba en el poder, Arce ya comienza a trabajar de la mano con los Aycinenas. Y el primer objetivo que ellos se trazan, jóvenes, fue el gobierno de Guatemala. El gobierno de Guatemala en ese tiempo estaba encabezado por Juan Barrundia, ese era el presidente de Guatemala. Y Juan Barrundia siempre había sido un opositor a las acciones que tenían los Aycinenas y también pues fue un hombre que siempre manifestó su oposición a la manera en la que ya se había llegado al poder. Entonces, Manuel José Arce le da un golpe de estado al presidente de Guatemala
y ordena ordena a las tropas federales que arresten a Juan Barrundia. Entonces cuando Manuel Arce ordena que arresten a Juan Barrundia, automáticamente ya él estaba dando un golpe de estado a Guatemala. Cuando es arrestado Juan Barrundia, eso fue el 6 de septiembre de 1825, lo que estaba haciendo Arce es que le estaba dejando el camino libre para de esa manera él nombrar a Mariano de Aycinena y Piñol, un miembro del clan Aycinena, como presidente de Guatemala. Vean cómo fueron las cosas. Aquí los Aycinenas obtienen el apoyo de Arce para comenzar a poner a uno de sus miembros, a uno de los miembros de su familia como presidente de Guatemala. Esta acción era ilegal porque Mariano de Aycinena y Piñol llega al poder producto de un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado pues lo habían gestado Manuel Arce y los mismos Aycinenas. Entonces sacan del poder a Juan Barrundia. Esta acción repercute en toda Centroamérica y los estados comienzan a preocuparse por lo que estaba dándose, porque estábamos viendo ya que ya Manuel Arce ya estaba ya extralimitándose en sus funciones y estaba actuando dictatorialmente. Prácticamente estaba actuando dictatorialmente. Entonces, esa fue una de las acciones. El gobierno de Honduras y el gobierno de El Salvador manifestaron su descontento por lo que estaba pasando. En ese momento, quien era presidente de Honduras era Dionisio de Herrera, que fue el primer jefe de Estado de Honduras. Y Dionisio de Herrera manifestó su oposición a lo que estaba pasando, porque era algo que estaba atentando en contra de la institucionalidad de Centroamérica. Y eso iba a generar que se desencadenara prácticamente lo que era un baño de sangre. Entonces, lo mismo pasó con El Salvador. El Salvador también fue la misma posición que la de Honduras. Ellos ellos estaban prácticamente preocupados por lo que pasaba. Pero eso no fue nada. Esa fue una de las acciones que hizo Arce. Ahora vamos a ver otra de las acciones que hizo seguiditamente de la del golpe de Estado. En ese entonces, específicamente ya en octubre de 1826, si ustedes se fijan ya al siguiente año, si se desconectan jóvenes, ingresa con el mismo enlace.